Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarme nuevamente en la clase en que estamos abordando ya propiamente el Renacimiento y abordando lo que es el periodo del 480, que es el siglo XV, en particular en Italia. Eventualmente llegaremos al norte. Probablemente cuando terminemos el 480 vayamos al norte y después volvemos para el 500 a Italia y así, pero no he decidido todavía, entonces no está eso confirmado. Entonces, bueno, para repasar un poco donde estábamos, hoy decidí no tener tanto de repaso, pero sí quería recordarles un par de cositas que era ver ejemplo en Florencia de la escultura en relieve que se estaba produciendo allá. Entonces, habíamos visto ejemplos en particular en Pisa, y lo más importante dentro de lo que se puede rescatar de estos relieves todavía de este periodo proto-renacentista o del alto gótico, es que empezamos a ver estos elementos del Renacimiento y en este caso varias cosas. Uno es el elemento mucho más narrativo y la incorporación de las imágenes, ¿verdad? Que entonces la imagen en sí se concibe como un momento de un cuento, una historia, una narración que se esté contando, ¿verdad? Entonces aquí vemos a San Juan Bautista como niño en el desierto, ahí como que pues caminando entre este paisaje, que precisamente eso es uno de los cambios principales, ¿verdad? Que vamos a ver esa integración del paisaje. Y por otro lado, estos de las puertas del baptisterio, de las puertas del sur, pero también él hizo los relieves en mármol que estaban en el campanile y en este ejemplo podemos ver pues este interés en lo clásico, ¿verdad? Y el voltear la mirada hacia los clásicos, específicamente con este interés en la anatomía, ¿verdad? Y los cuerpos, que eso también tiene mucho que ver con este interés en el humanismo que se está desarrollando en el periodo. Vemos en la integración de un fondo, ¿verdad? De un paisaje detrás, y en este caso esta figura es una figura desnuda, lo cual también nos remite a lo clásico, y es la imagen de Hércules que ha vencido al gigante Cacus, que había estado pues siendo una figura, figura monstruosa que había estado haciendo mucho daño, y Hércules pues lo vence. eh, y vemos a Hércules en sí en esta posición de contraposto, que también es sumamente importante de eso que se rescató de lo clásico, ¿verdad? Entonces, este cuerpo que parece estar pues parado de una forma en que nosotros comúnmente nos paramos. No es lo común poner perfectamente todo el peso sobre los dos pies, las dos piernas, ¿verdad? Sino que pasamos como de una pierna a otra pierna durante el día, durante pues nuestra pose continuamente se está moviendo, ¿verdad? Entonces, ese interés y pues claramente también este interés en ciertos detalles que tiene que nos remiten a pues sarcófagos antiguos, como por ejemplo los detalles de la barba, y pues esta figura en sí que es de la mitología greco-romana, ¿verdad? Entonces, ese retorno a lo greco-romano, y en este caso, pues juntándolo con aquello de esas virtudes que debería de tener la sociedad, pero que también se podrían considerar apropiados para un edificio religioso, que en este caso hace referencia a la justicia social, ¿verdad? O sea, o Cacus como lo injusto y Hércules que vence a Cacus como este acto que pues no reivindica la justicia ante las personas, ¿verdad? Entonces, eso era sumamente importante rescatarlo, como empezamos, así como habíamos visto en la pintura, esos elementos que ya estaban enseñando su cara del Renacimiento, pues lo vemos en este siglo también en Florencia con la escultura.
Estas son imágenes que no les había enseñado la semana pasada, pero que sí había comentado a profundidad lo que es el humanismo. Y para mí es importante resaltar o devolvernos un toque, perdón, a reconsiderar por qué el humanismo era tan importante. No solo era una forma de, o sea, era un método de educarse, era una forma de educación que había, pero específicamente en este caso vemos a mano izquierda un retrato ficticio, ¿verdad? Porque fue pintado unos 100 años después de la vida de Petrarca, pero un retrato de Francesco Petrarca que se considera el padre del humanismo. Y cómo a través de Petrarca, ahí va a haber este vínculo importante, varias cosas van a suceder que van a ser muy, muy esenciales durante el Renacimiento, que es este retorno a los textos clásicos, ¿verdad? Esta búsqueda de esos textos clásicos, en particular, pues Petrarca se hizo famoso por haber encontrado toda una serie de cartas y escritos de Cicerón en una biblioteca ahí escondidas, en una biblioteca de un monasterio. Entonces, como eso, pues en sí fue muy emocionante, esa búsqueda incansable de él que lo va a seguir pues muchas personas posteriormente y que pues hablaba mucho de este desarrollo del individuo, ¿verdad? Como para ese aspecto de pues de autocrecimiento, pero también en honor o con una responsabilidad cívica detrás de, o sea, de que yo me desarrollo, yo hago buenos actos, no solo para mí mismo, sino que también para pues como un aporte a mi entorno, ¿verdad? Entonces, eso era sumamente importante y me gusta mucho esta imagen a mano derecha que estamos viendo, que es el joven Cicerón leyendo, obviamente también una visión imaginada de lo que pudo haber sido, em, pero que se empiezan a ver estas imágenes em, y que nos traen a la mente pues lo que se estaba viviendo tal vez en ese renacimiento y en ese cultivar el ser como individuo, es que se empieza a dar pues esta práctica de lectura individual, porque antes de eso, pues la lectura se daba en espacios, dirá principalmente cuestiones eh, bíblicas, ¿verdad? Se daba en el espacio de la iglesia con alguien que hacía la lectura. O en algunos casos había, por ejemplo, en algunas cortes que había alguien que leía textos, pero no se solía dar esta práctica de lectura en soledad, ¿verdad? Entonces creo que es una linda imagen para ayudarnos a entender cómo eso cambió, ¿verdad? Cómo eso va a cambiar y qué tan importante va a ser ese cultivar el alma del individuo, ¿verdad? Y cómo eso pues es la base también de mucho de este humanismo que se va a desarrollar en este periodo. Entonces, la semana pasada habíamos visto, les traje creo que solo dos imágenes que habíamos visto la semana pasada, porque hablé mucho sobre el contexto en sí, qué era lo que estaba pasando, cuáles eran las causas de muchos de estos cambios sociales que se dieron desde lo que es el Gran Cisma, la Guerra de 100 años y pues en particular lo que era el, el, la peste y también pues la eventual caída de Constantinopla, ¿verdad? Como un imperio, el imperio bizantino y cómo pues eso va a conllevar la llegada de muchos intelectuales, de muchos textos, de muchos artistas desde pues el imperio bizantino. Entonces, esa es una imagen que le había enseñado y que habíamos visto muchos de los detalles de esta obra, cosas que son importantes señalar, es que todavía vemos presente cierto aspecto del gótico, se conoce como el gótico internacional, con estas figuras que
hay como cierto alargamiento de las figuras en sí, que lo sentimos con esta figura del rey mago, ¿verdad? Que más o menos está en contraposto, pero la verdad es que no es eso, no convence tanto y no es esa la búsqueda del artista. Igual la figura de la Virgen, si ella se fuera a parar, ahí está sentada, pero si ella se fuera a parar sería larguísima, ¿verdad? Y entonces mucho de este alargamiento que es del gótico, así como también el interés en los patrones. ¿Verdad? Y estos patrones, el uso de este pan de oro con estos patrones muy detallados que son pues fundamentales para ese periodo que tanto gustaba y que era pues precisamente empezamos a ver cómo los artistas buscan destacarse uno del otro, ¿verdad? Y entonces se dice que en esta obra parte de lo que estaba haciendo Fabriano era, Gentile de Fabriano, era precisamente como que señalando o enseñando al mundo su talento. Lo interesante de ese talento no solo es en esa capacidad de pintar detalles, que hoy les traje este detalle, estos detalles para que se den una idea de la riqueza de estos detalles en patrones, pero también este interés en tratar de retratar en cierta medida su capacidad de artista para generar una noción de profundidad a través del escorzo que vemos con estos caballos en particular. Este caballo, el buey este que está por acá, ¿verdad? Y entonces, cómo nos da la sensación de que está ocupando espacio tridimensional, ¿verdad? Que hay profundidad ahí. Entonces, eso era un elemento sumamente importante. También, pues, la integración dentro de lo que parece ser una imagen continua con diferentes escenas de una sola historia o narrativa. Entonces, aquí empieza con la llegada, o sea, la presencia de los Reyes Magos. Ay, se fue. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Si se fue la luz, vamos a ver cuánto aguanta tanto la compu como el teléfono, pero estoy toda emocionada para seguir con la clase, así que vamos a hacer el esfuerzo de seguir. Muchísimas gracias. ¿Qué tenés acá? No, aquí no hay luz. No, aquí no hay. ¿Están afuera? Perdón, ya va. Em, sí, sí, no, no, pero aquí estoy bien, no importa. Em, ok, listo, perdón. Entonces, sigo con estos elementos de la narrativa, estos elementos entonces ahí es donde aparecen los Reyes Magos, ven la estrella y luego la entrada a Jerusalén, a Belén y la llegada donde pues el niño Jesús, que ellos van y presentan los regalos y aquí vemos cómo el niño Jesús pues está bendiciendo al rey a este rey, el primero de los tres reyes magos. ¿Todavía me escuchan bien? Sí. Sí, 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 yo sí te Okay. escucho. Ok, perfecto. Gracias. Ok, también habíamos abordado a Masacho con esta obra La Trinidad, que es sumamente importante ya que es una de las primeras obras que tenemos que utiliza ya la perspectiva cónica que había desarrollado Brunelleschi,
¿verdad? Entonces sabemos que Brunelleschi trabajaba ahí cerca de donde estaba, había hecho esculturas para Santa María Novella, para esta iglesia, y que probablemente hasta que Brunelleschi le había posiblemente colaborado en pues en los aspectos de la perspectiva cónica, ¿verdad? Y que entonces esta es una de las primeras obras que tenemos que tiene ese sistema matemático geométrico de poder generar una noción del espacio, ¿verdad? Y entonces eso para nosotros es sumamente importante. Vemos algunos elementos que también son importantes de resaltar, que es la figura las figuras de los donantes, que creo que no lo había mencionado la semana pasada, pero estos eran, pues vemos la imagen de las personas que habían pagado por la creación de esta obra, y entre otras cosas también importantes es la atención que le da Masaccio al cuerpo, ¿verdad? Ya no es un cuerpo que está tan estilizado como lo habíamos visto en el gótico, sino que parece ser no solo un cuerpo real, pero que él está enfocado mucho en esos detalles del cuerpo, del abdomen, de la musculatura, ¿verdad? De la figura de Cristo. Y también el aspecto de la arquitectura clásica, ¿verdad? Y entonces sabemos que varios de los artistas habían viajado en particular a Roma en búsqueda de estudiar esos modelos antiguos, y vemos cómo son empleados acá en esta obra, ¿verdad? Em, Quería seguir ya empezamos con obra nueva entonces, y antes de seguir con otras obras de Masaccio que son tremendamente importantes, quería enseñarles esta porque es de este periodo también temprano, en donde vemos eso parecido que de lo que habíamos visto con la obra de Fabriano, ¿verdad? Que se ve esa como mezcla y esa tensión entre los patrones que son en sí bastante planos, con esta búsqueda de querer integrar estos nuevos pues hallazgos, se podía decir, del Renacimiento, y que en este caso lo que estamos viendo es una obra de Pablo Uccello, una obra que gustó muchísimo, en particular a Lorenzo de Medici, por lo que se lo robó al que había mandado a hacer este cuadro. El que había mandado a hacer este cuadro fue el general Tolentino, que es esta figura de acá, y lo que representa esta obra es la batalla de San Romano, que era una batalla entre Siena y Florencia, en el que sale victorioso Florencia. Entonces, pues para el general era sumamente importante, y pues él quería eh, recordar esta victoria. Y vemos algo muy parecido a lo que habíamos visto en la obra de Fabriano con estos detalles, esta fascinación con esos detalles, con estos patrones que vemos en particular como es el turbante que tiene el general, en algunas de las ropas de las otras figuras que se encuentran aquí, y también en estos elementos decorativos que llevan los caballos. Pero lo que también notamos muy bien es que estos elementos, en particular estos de los caballos, aplanan mucho, ¿verdad? Y entonces notamos esa tensión que existe entre el deseo de generar una imagen que dé la impresión de tres dimensiones, que aquí lo ha intentado de hacer, ha intentado integrar, por ejemplo, el escorzo, ¿verdad? Entonces vemos esta figura de este soldado que está aquí muerto, puesto de una manera que nos da la impresión que está acostado y que está como que echado o tirando hacia atrás, y el elemento de las lanzas caídas que crean esos ortogonales o las líneas que eran pues claves para cualquier cuadro que usaba perspectiva cónica, ¿verdad? Y entonces es muy interesante ver cómo, por un lado, está integrando aquellas lecciones de las nuevas lecciones, lo que está surgiendo, pero que también, por otro lado, tiene esta fascinación, digamos, con el deseo de retratar verdaderamente esa cantidad de detalles minuciosos de los patrones.
Denme un segundito porque me gustaría cambiarme al internet de la casa. Ay, perdón, voy a cambiar de nuevo entonces. ¿Me escuchan? Ay, no. Sí, 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 se sí te escucha bien. escucho. Ahora sí. Sí. Sí, ok. Em, entonces aquí, y discúlpenme nuevamente por esos detenimientos, pero aquí vemos esa tensión que todavía se ve presente, el deseo de incluir todos estos detalles, pero también de querer integrar estos nuevos, te podrían decir, avances que tiene el arte en este periodo. Em, entonces, me devuelvo a Masaccio, quien habíamos visto con la obra de la Trinidad. Y esta es una de las capillas, la capilla Brancacci, de las obras más famosas de él. Él pintó varias de estas escenas que se encuentran en esta pared, de esta capilla en particular de Santa María del Carmine. Y de todas las imágenes, entre las más famosas son estas dos que las vamos a ver ahorita. Entonces, primero es esta imagen conocida como el pago de tributo. Eh, Esta obra contiene muchos aspectos que son sumamente importantes para estos cambios del Renacimiento, esta búsqueda primero de eh, retratar las figuras siguiendo el modelo de Giotto, figuras que son sólidas, figuras que tienen masa, que hay cuerpos debajo de esas túnicas que estamos viendo. Entonces, esta tensión en estas figuras, el modelaje que se les da a los cuerpos a través de las túnicas que andan puestos ellos, ¿verdad? Este es como hemos visto, es un fresco, ¿verdad? Entonces hay ciertos elementos que ya no se encuentran en la imagen que originalmente estaban ahí, como por ejemplo los árboles no es que no tenían hojas, sino que eran detalles que se le habían agregado en fresco seco posterior y pues se han caído. Pero aparte de eso, todos estos colores muy vívidos se lograron precisamente por esa técnica del fresco, en donde el pigmento se adhiere y se convierte en parte de la pared. Esta es una escena, bueno, es la historia dentro de la Biblia del pago del tributo y cuenta él en 13 episodios esta historia de cuando viene el recolector de impuestos, que es que es el único que viste con una túnica corta, y pide el impuesto ahí con la mano extendida para solicitar esos fondos, y le dice Cristo a Pedro, al apóstol, en este momento, le dice, vaya al río, vaya al mar y saque un pez y de la boca del pez va a sacar una moneda y con eso vas a pagar
al recolector de impuestos. Y de ahí es donde viene la famosa frase, dar pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y entonces vemos esa escena repartida en donde aquí tenemos a la figura de Cristo que está como muy confiado, parado justamente en el centro de esta composición, rodeado de los diferentes discípulos que lo están viendo así como que de el maestro está un poco chocho, ¿verdad? ¿Cómo va a decir que va a salir una moneda de la boca de un pez? Aquí podemos ver, esta la cara de San Pedro, como que mirándolo así un poco preocupado de que, o sea, se ve el ceño fruncido, esta cara de mirándolo como con expectativa, pero a la vez definitivamente con preocupación. Y ese es uno de los aspectos que son sumamente importantes del Renacimiento, cómo en cada una de las caras se le va a ir individualizando, no solo en términos de los detalles fisionómicos, digamos, de las figuras retratadas, sino que también esa búsqueda de el momento psicológico de tratar de retratar lo que está pasando por la mente de estas personas que están retratadas en los cuadros, ¿verdad? Entonces, creo que ver el detalle de la cara de San Pedro, ¿verdad? Y cómo mira a Cristo es sumamente importante. También importante es el uso de, eh, de la perspectiva geométrica, ¿verdad? La perspectiva matemática. En este caso podemos ver cómo el punto focal es precisamente Cristo. Entonces, todas las líneas de la arquitectura que está aquí presente a mano derecha, pues se alinean en ese mismo punto en donde pues nos ayudan también a llevar o dirigir nuestra mirada hacia Cristo, ¿verdad? El hecho de que Él es el punto focal de esas líneas hace que esas líneas pues nos dirigen la mirada específicamente a la persona que es pues, más importante dentro de la escena. Eh, Entre otras cosas que también son importantes señalar, es como Masaccio ha usado no solo la perspectiva cónica, ¿verdad? Donde pues las líneas, los ortogonales, todos se alinean en el mismo punto, pero también usa otra cosa que es conocido como la perspectiva atmosférica, que eso es en donde aquello que está más lejos se ve más, como que más borroso, menos oscuro, con menos detalle, ¿verdad? Y entonces en este caso vemos estas montañas, el paisaje de atrás, como aquello que está más lejano está más claro y más como más borroso, pintado de cierta manera un poco más borroso que aquello que vemos más adelante. Entonces creo que todos esos son puntos claves de reconocer en esta obra, y también otro aspecto que es sumamente importante y que se viene trabajando en la pintura, no solo es cómo se usa cierto aspecto del claroscuro para generar y modelar los cuerpos debajo de estas túnicas, ¿verdad? Vean la exquisitez del dominio de luz y sombra, por ejemplo, con esta túnica que anda aquí San Pedro cuando le está pagando eh, al recolector, sino que también hay un énfasis en las sombras que caen alrededor de las figuras. O sea, estas figuras bloquean la luz, ¿verdad? Y entonces vemos ese juego de luces y sombras también sobre el suelo, en donde vemos pues precisamente la intención em, de dar la impresión que estas personas existen en el espacio, ¿verdad? Ahí están, la luz, pues sí, crea sombras, que las personas bloquean la luz y entonces va a haber sombras. Entonces vemos todos esos elementos integrados a la pintura en este periodo, precisamente con el fin de dar la sensación de realismo, ¿verdad? De que estos son imágenes naturalistas. Estamos haciendo todo lo posible para darnos la impresión de que esto fue en su momento una escena real. Esto se dio. Y en vez de
lo que se había visto en todo lo que era la Edad Media, de dar la sensación de que estas eran cosas, que estas son figuras e historias divinas, bíblicas, que sucedieron en otro tiempo y espacio. Y en este caso más bien es traerlo como que más hacia el presente, precisamente por medio de esas características. No sé si tienen algún comentario, duda, pregunta. En la misma capilla, bueno, aquí pueden ver más de cerca este juego de luces y sombras entre las piernas de los diferentes apóstoles, ¿verdad? Que eso no es, y son detalles que no son tan fáciles de lograr en la pintura y que uno lo tiene que hacer como em, con mucha atención, ¿verdad? Esta es la imagen que acabamos de ver y la otra imagen que quisiera resaltar es esta imagen de Masaccio de la expulsión de Adán y Eva. Aquí vemos las figuras que pues representa este momento en que son expulsados del Edén, ¿verdad? Y aquí hay un ángel que los saca y ellos van saliendo y este detalle me encanta, es como si fuera en un edificio, ellos salen de ese edificio como que ya están echados por medio de este portón, ya han tenido que salir em, y, y enfrentarse a un futuro lleno de dolores, de vicios, y aquí vemos, entre otras cosas, un poco de ese sufrimiento y cómo el sufrimiento es, en el caso de Adán, ese taparse la cara em, es como una sensación de culpabilidad, ¿verdad? Entonces, el esconder lo que está escondiendo, se está escondiendo la cara y en ese sentido es esa sensación de culpabilidad por lo que ha hecho, mientras que a Eva lo que se tapa no es la cara, ¿verdad? No es como que está como que tratando de huir, digamos, en ese sentido, sino que ella está consciente de su desnudez y es más bien la vergüenza o la pena y por eso se tapa su desnudez. Entonces es interesante ver cómo vemos esos dos aspectos reflejados aquí en y que son precisamente esto que les estaba comentando anteriormente, cómo podemos señalar la psicología de las figuras retratadas, ¿verdad? Y entonces, cómo las respuestas de cada uno de ellos, de Adán y de Eva, es diferente, ¿verdad? Responden a lo que ha sucedido de una forma distinta. Adán no se está tapando el cuerpo, se está tapando la cara. Ella no se está tapando, no está sufriendo tapando la cara. Vemos el sufrimiento de ella, pero lo que se tapa es el cuerpo, ¿verdad? Entonces creo que son detalles que son pues claves para entender estos cambios que se están dando, ¿verdad? Y cómo los artistas están verdaderamente tratando de comprender la situación que se retrata. Aquí lo podemos ver un poco más de cerca. Em, una de las cosas interesantes es que se restauró toda la capilla hace poco, no fue hace mucho, y se logró ver que en la versión original estaban completamente desnudos. Alguien posteriormente le había pintado, y eso era muy común en el siglo siguiente, de pintarles unas hojitas para tapar la desnudez de las figuras. Entonces, pues por mucho tiempo no se conocía cómo era la obra original. Y pues ahora sí, creo que es como muy bonito poder ver eso. También elementos que hemos comentado anteriormente, pero que se ve claramente en esta imagen son lo que se conoce, lo que les he comentado, que son las jornatas, ¿verdad? Y entonces estas cisas que se dan entre las diferentes jornadas de, de pintura que hacía el artista. Me paso de Masaccio a
nuevamente a otro artista que está integrando aspectos más o menos de este mismo periodo que son igual estos intereses que provienen del alto gótico o del gótico tardío, ¿verdad? Esta fascinación con los detalles, con los patrones. En este caso vemos patrones, pues, tanto en las alas del ángel, del arcángel, como en el jardín que vemos acá. Y lo relaciono con la anterior imagen porque en este caso es una imagen de la Anunciación, ¿verdad? En el momento en que llega el arcángel Gabriel a decirle que va a tener a la Virgen María, que va a tener el Hijo de Dios, y abajo hay diferentes escenas de la vida de la Virgen. Pero a mano izquierda, en este jardín, o esta escena aquí, de este paisaje que vemos a mano izquierda, vemos la expulsión nuevamente de la Adán y Eva. Entonces, aquí es interesante porque Fra Angelico, que fue un monje, ¿verdad?, que se dedicaba a la pintura, aquí está interesado em, en crear ese paralelismo entre las dos historias. O sea, que aquí esta es la caída del, de los humanos, y este es el momento de poder reivindicarse. Esto es lo que da la posibilidad de salvación, ¿verdad? Después del haber pecado, de este pecado original, pues esto es lo que va a llevar al sacrificio que pues nos permite esa salvación. Entonces creo que es interesante cómo las dos imágenes se juntan en una, precisamente como para hablar de este ciclo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En este caso vemos el ejemplo de la representación de Dios a través de esta mano, ¿verdad? Entonces, es diferente a lo que habíamos visto de Masaccio, que tal vez tiene que ver también con esta incomodidad, tal vez de retratar a Dios que habíamos visto en la Trinidad. La imagen de la Trinidad, sí, perdón que salto tanto, pero sí tenía la figura de Dios Padre, ¿verdad? Tiene Dios Padre, tiene el Espíritu Santo y el Hijo, ¿verdad? Mientras que en este caso em, está la imagen tanto de Dios Padre que da vida a través de estas manos, y que eso era muy común, la representación durante la Edad Media del Dios Padre a través de manos, ¿verdad? Y tenemos la imagen de el Espíritu Santo, perdón que no les traje un detalle más de cerca para ver la paloma, y aquí vemos una imagen de Cristo, ¿verdad? Entonces todos están aquí acompañando la escena, y la escena en sí tiene esos aspectos muy del gótico tardío todavía, de estos cuerpos muy prolongados, muy largos, muy sinuosos, ¿verdad? No hay mucha masa ahí, ojo que casi ni tiene hombros ella, ¿verdad? Y tiene estos dedos muy alargados, y como todavía, este es exactamente el mismo año de ver una obra como el de Uccello, por ejemplo, Pablo Uccello. Es este periodo en que está todavía esta tensión entre ese estilo internacional conocido como el internacional, como que el estilo moderno, y, y aquellos avances que se estaban dando en la pintura en este momento. En ambos, en este caso, las figuras se divide la escena con una columna, y eso es algo que vamos a ver repetido con otra anunciación. Bueno, aquí pueden ver más de cerca el detalle de la figura de la Virgen, con estos elementos simbólicos muy presentes que son, pues en este caso tiene el libro, ¿verdad? Ella estaba en el acto de leer, algo que es, pues, que la identifica a la Virgen. Y otro aspecto que es importante es que estas son imágenes idealizadas, figuras idealizadas, y no necesariamente
identificables, o sea, son estas caras idealizadas y que no tienen no tienen como características individualizadas, son como figuras genéricas, y eso es importante resaltar. Aquí podemos ver más de cerca el detalle de Adán y Eva, ¿verdad? Y, y las manos de Dios. Lo interesante también es el nivel de detalle que le dedica el artista a las plantas, a la diversidad de las plantas en lo que es el jardín de Edén. Y también pues podemos ver algunos detalles de el plumaje de las alas. Esta es otra enunciación, tal vez aún más famosa que la anterior. Y esta está pintada, igual de Fra Angelico, pintada en San Marco, que era ¿cómo se llama esto? Eh, el monasterio donde vivían los hermanos del cual él formaba parte. Entonces, interesante cómo esta contiene aún menos elementos simbólicos. Sí tiene algo que es interesante que ha incluido el artista, que son estos elementos de arquitectura clásica, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo estas columnas corintias. Hay una búsqueda, de cierto modo, de darle algún aspecto de profundidad, pero no necesariamente está siguiendo una una perspectiva cónica, una perspectiva matemática, sino que es como lo que habíamos estado viendo anteriormente de pues estas líneas ortogonales que dan la ilusión de un espacio profundo, pero ojo, por ejemplo, que no calza, ¿verdad? No necesariamente calzan todas las líneas con el espacio en sí. Igual como las figuras en sí tampoco tienen tanto peso, no nos da esta sensación de volumen de cuerpo en esta imagen. Lo que sí es que vemos pues interés en los patrones, ¿verdad? Y lo colorido, lo más colorido en este caso son estas alas del arcángel. Em, esta Esa imagen, línea, sí, perdón, perdón. esa línea negra, así como que no parece ser, sí, esa línea como de arriba, una Sí, línea negra, no parece ser sí, original de ¿verdad que que sí? no va. Parece como una línea a tender ropa. Ah, Honestamente eso es no una estaría seguro, no le puedo decir exactamente de qué se trata esa línea. Lo que sí es que si parece juntar cada uno de los arcos, entonces no sé si habrá sido, pero sí, no sé. Interesante que lo señalas, no estoy segura de qué se trata. Perdón por eso. Este fresco se encuentra como les decía, en el monasterio San Marco y pues aquí vemos como uno subía y esto era llegando al espacio donde tenían los diferentes, o sea, los dormitorios, los monjes. Y entonces estas eran escenas pintadas precisamente para apoyar en la meditación de estos señores, ¿verdad? Y entonces por eso no era tan necesario, ojo, que aquí no tenemos, normalmente en esta escena habrían lirios que representan la pureza de la Virgen, o ella tendría un libro, ¿verdad? Que estaba leyendo. Entonces estos elementos narrativos no estaban ahí presentes. eh, pero sí llevan este otro aspecto em, de como que de recordatorios, ciertos recordatorios que eran importantes para tal vez para los monjes continuamente acordarse. Entonces ahí tiene inscrito: cuando se acerca la imagen de la siempre Virgen, tened cuidado de no omitir decir ave, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, pues ese como que esa regla casi para ellos. Y otro aspecto que me parece súper interesante es que aquí, y este es un componente que a veces se usaba para representar la perpetuidad de la virginidad de la Virgen, ¿verdad? O sea, la Virgen es virgen cuando tiene a
sus, pero también se mantiene virgen por el resto de su vida. Por ende, también aquí la referencia a la siempre virgen y que en este caso el jardín cercado es un hortus conclusus, que es este elemento simbólico que hace referencia a esa virginidad y que para mí me parece que tal vez era muy importante, ese sí era un simbolismo importante de resaltar entre los monjes que uno sabe que era muy común tanto en la Edad Media como todavía en el Renacimiento de que y se suponía que había este voto de celibato, pero de ahí, no lo cumplían muchos de estos padres y monjes. Entonces, probablemente o tal vez es esta, o sea, cuáles eran los mensajes que sí se tenían que retratar dentro de esta escena, ¿verdad? Para un público en particular, en este caso el público de estos monjes, porque nadie más necesariamente iba a ver esto, este era un espacio privado para ellos, ¿verdad? Y entonces, por un lado, este no es el único, habían muchos frescos en toda esta parte de San Marco y que hoy en día es un museo. Pero interesante considerar, bueno, qué era importante para ellos tener presente o de ser recordados de. Entonces, pues igual, no era tan importante considerar los elementos de la historia que tal vez ellos se lo tenían bien memorizados, pero sí había la necesidad de representar estos otros aspectos. También en este caso vemos como igual que la anterior, la escena anterior, la de anunciación anterior, son caras que no son individualizadas, son idealizadas, eso sí, pero no están, pues no hay ninguna intención de crear estas imágenes específicas. Lo que sí ha hecho, y que es muy interesante ver cómo Fra Angelico utiliza ciertos avances de la pintura, algunas sí, algunos no, ¿verdad? Y entonces en este caso, ojo, cómo hay un mayor uso y me voy a devolver un toque para que puedan ver que en este caso estamos viendo, esta es una obra de 1426, la siguiente que estábamos viendo son como unos 15 años después. En este caso hay mucha luz, la imagen está como muy iluminada y no hay no hay tantas sombras, ¿verdad? No hay sombras en general. Tal vez tenemos un poco de sombra acá atrás, en esta parte de atrás, pero en general no hay sombras. Mientras que ya con esta imagen en San Marco, ya empieza a jugar mucho más con luz y sombra. Nos da la impresión de que tal vez no es un día muy asoleado, pero que del mismo ángel hay como una luz que proviene detrás de él, entonces hay luz sobre estas columnas, hay luz en la espalda del ángel en sí, vemos luz, por ejemplo, en este arco de acá atrás, vemos como esta noción de que hay luz de este lado y hay sombra de este otro lado. Súper interesante ver que ella y el banquito sobre el cual ella se sienta, la Virgen, tienen una sombra, pero ojo que el ángel no deja una sombra en el piso y que entonces en ese sentido hace también referencia a su divinidad, ¿verdad? Es como esta aparición no puede tener una sombra, ¿verdad? Sí le puede caer encima la luz y pueda que las telas, los pliegos de las telas se noten, pero no necesariamente va a tener una sombra sobre el piso. Entonces, como que estos detalles tal vez fueron muy pertinentes para, em, para los monjes que estaban viendo esto, porque claro, el arcángel es una figura divina, mientras que la Virgen sí había vivido, sí había sido una persona, o sea, un humano viviente en su momento, una figura histórica. Entonces ella sí puede tener una sombra, mientras que él no. Y que creo que estos eran detalles que de que habrá sido entretenido, tal vez, yo me imagino como artista, pensar en, en integrar esos aspectos
aspectos, esos elementos a mi pintura, especialmente siendo una persona devota, ¿verdad? Em, Llama la pregunta, atención sí, las alas, muy extrañas, sí, muy coloridas, muy, raras, y lo como muy interesante es las alas tiesas, perdón, adelante. sí, como muy duras, parecen como que no son hechas de plumas, quién sabe de Ujú. qué, como no sé, colores tan raros, no sé, están muy raras las alas, la verdad. Sí, ¿verdad? Em, y que si nos, estos sí parecen plumas. Es que eso es lo raro de estas que no son tan coloridas, tienen un patrón, pero que el patrón, claro, no parece muy realista, pero sí nos da más la impresión de que sean algo así como plumas, aunque sí, también no son como muy tiesos, son como alas de una máquina voladora, más bien. ¿Verdad? Sí, como raras, muy, muy Y extrañas, sí. como no muy, no muy angelicales, por decirlo así. Sí, tampoco no muy ágiles, como que seguro no se mueven mucho, ¿verdad? Em, Aquí podemos ver detalles de las caras de ellos. Nuevamente, estas caras idealizadas, pero no con un fin de darles esa individualización que habíamos visto, por ejemplo, en Masacho, ¿verdad? Entonces, pues hay que tener presente que sí, son diferentes artistas haciendo diferentes cosas y que algunos van a integrar ciertas cosas que otros no van a integrar. Por ejemplo, aquí todavía estamos viendo esos aureolas de fondo que son planos, como esos discos planos detrás de las cabezas de ellos. Em, Parecen textiles, dice Lynn, que más bien parecen como un textil, esas alas, el diseño de las... Y sería una nagua chivísima, por cierto, si tenemos ese patrón. De aquí me paso a otro em, hermano, monje, pintor, pero tal vez uno que era un poquito, pues estaba entre esos hermanos monjes que no era tan, eh, pues la celibacia no era como su fuerte, y sabemos eso un poco sobre Fra Filippo Lippi, que era una figura tremendamente romántica, podríamos decir. Em, y que le gustaba pintar mucho a las mujeres bonitas y que muchas veces pedía que posaran por él. Eh, y aquí, pues, esta tal vez no fue la manera más justa de presentarlo a él, porque entre lo que a mí más me fascina de Lippi es que, que hay un deseo de retratar a un bebé como un bebé, ¿verdad? Y como haciendo las cosas que harían tal vez un bebé. Entonces, esto es muy diferente a lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? En la Edad Media todavía se veían estas figuras de los bebés que eran pequeños adultos, ¿verdad? Y aunque con Giotto empezamos a ver la masa, empezamos a ver el modelaje, sus volúmenes, estos cuerpos sólidos debajo de esas telas, ¿verdad? La proyección de la rodilla, todos estos elementos que eran tan importantes de su aporte en la historia del arte. Pero aquí tenemos un artista que está más bien interesado en contemplar cómo pudo haberse visto esta escena, ¿verdad? Definitivamente con una imagen de una mujer, pues no del Medio Oriente, sino que una mujer eh, considerada como una belleza de ese momento y que en este caso es la Virgen que está en medio de rezar y que estos angelitos están aquí portando, llevando, cargando al niño Jesús, que extiende los brazos como que para decirle, mami, mami, juegue conmigo, agárreme, quiero estar con vos, ¿verdad? Y entonces eso creo que aquí empezamos a ver estos artistas que estaban fascinados con la cotidianidad, ¿verdad? Y que les interesaba ver el entorno y ver cómo era la gente y ver cómo vivía la gente
o sea, cuáles son las cosas que hacen las personas. Entonces, em, si por un lado hemos visto artistas que estaban interesados en el elemento psicológico, por otro lado estamos viendo estos que estaban más interesados en, pues literalmente, pintar también de modelos reales. Se sabe que Filippo Lippi, como les decía, o sea, él llamaba, veía a una mujer bella y le pedía que se sentara por él, a modelar, también niños. Y entonces aquí sí vemos que también estas caras de estos chiquitos son como unos niños más pícaros, ¿verdad? Se dan la vuelta, sí, claro, son ángeles, vemos sus alas, pero a la vez nos voltea a ver a nosotros, al público, casi como con una mirada así un poco retante, casi, o jocoso, ¿verdad? Está jugando con nosotros ante Claro, una... Perdón. el halo de ella al fin aparece como una, el halo apenas como es un Bueno, trazo apenas. exacto, eso es algo que lo habíamos comentado en un momento y creo que les había en un momento que les como que tenía presente este halo que es más bien pues totalmente diferente a los halos de estos, ¿verdad? Esto es Horrorosos. como un disco plano detrás de la cabeza, que ese disco plano más bien lo que nos hace es como que los manda, los remite a otro plano celestial, mientras que en este caso más bien es este halo que es muchísimo más fino, delgadito, que sentimos más que es como algo que flota sobre la cabeza de ella, ¿verdad? Y Y no necesariamente un fondo. tiene una delicadeza y va con el arreglo de la cabeza de ella, me encanta, qué belleza, transparencia. La Ay, no, transparencia es algo, o sea, es una exquisitez. No, no traje, bueno, está aquí increíble. podemos ver el detalle aquí, no solo de las caritas de los niños, que son muy tiernos, da este otro de atrás, pero la transparencia, por ejemplo, de la telita que tiene puesto el bebé y aquí el velo que ella tiene, que precisamente había este deseo de, por el lado de Filippo Lippi, tal vez era como igual que habíamos visto con, en el caso de, em, ay, se me acaba de ir se me acaba de Y ir el nombre. el halo de Jesús, sí, el halo de Jesús casi ni se ve, Casi ni se ¿verdad? ve él. Y lo que es fascinante es ver a través de este velo que es casi transparente, o sea, es transparente y ver cómo le vemos esos detalles y además vemos todo pues este muy énfasis sensual. en los detalles de la decoración que anda ella puesta, que va a ser algo muy clave para los retratos que ahorita vamos a ver que se pintan también. Un fondo Muy con un sensual. paisaje. Sí, es una imagen muy sensual de la Virgen, no tiene nada de virgen. Sí, hay una historia que dice que en un momento él tuvo un mecenas que lo encerraba porque él era tan propenso a salir de fiesta, Fra Filippo Lippi, que quería, el mecenas quería que terminara una obra que le había encargado y que supuestamente lo encerró al artista para que terminara el cuadro y de que básicamente él lo que hizo fue que cortó las sábanas de la cama donde lo habían encerrado y con eso se escapó por la ventana para pegarse la fiesta. Que entonces él aparentemente era una persona como muy sensual, muy de fiesta. Y también pues le gustaban mucho las mujeres. Entonces se nota eso, o sea, eso es muy diferente que lo que habíamos visto con Frangélico, ¿verdad? Un poco diferente ese acercamiento a la mujer en sí. Em, ahora es importante abordar uno de los géneros artísticos nuevos que da el Renacimiento. Antes de este periodo no habían cuadros
que eran retratos. Entonces, en este caso estamos viendo probablemente el retrato de alguien específico, pero no era la creación, o sea, que él lo que hizo fue pintó a partir de un modelo y lo que estamos viendo es pues una cara particular de una persona, pero que en este caso empezamos a ver en este siglo la creación de retratos de personas que obviamente tienen que ser muy adineradas, que se mandaban a hacer retratos, ¿verdad? Esta es una de las uno de los primeros retratos que tenemos hecho como en un cuadro. No es por decir que no habían retratos antes de esto, sí, sí se integraban, por ejemplo, a los frescos, si se acuerdan, por ejemplo, los frescos de los donantes, el fresco de Masaccio con los donantes, o un siglo antes con la escena en la Capilla Arena del Ludovico Sforza, que estaba muy preocupado de que lo iban a condenar de usurero, ¿verdad? Y entonces ahí él manda hacer toda la capilla como para expiar esas, pues, esos vicios y él se había integrado, o sea, le había pedido al artista integrarlo a todo el fresco, entonces sí se habían creado antes, pues, ejemplos de retratos de donantes, pero no va a ser hasta este periodo que empezamos a tener retratos. Y eso sí es súper interesante considerar, ¿verdad? No solo es este que estamos viendo de Fra Filippo Lippi, es una de las primeras escenas en donde vemos una mujer y un hombre juntos, una pareja junta retratada. Entonces, eso es uno de los primeros ejemplos de eso y es uno de los primeros ejemplos en donde vemos una escena de un retrato con un paisaje de fondo, algo que llegará a ser muy pues común en los retratos que se pintaban especialmente de personas de una muy alta alcurnia. Aquí se asume que este tal vez, no sabemos exactamente quiénes son los que están retratados, pero asumimos que él pudo haber sido uno de los Montefeltros, que era una de las familias banqueras más importantes, como que la competencia de los Medicis, y eso lo asumimos porque tiene este escudo acá, o sea, en las manos de él tiene este escudo de la familia, y que entonces tal vez esta había sido este era un periodo, bueno, por mucho tiempo después de eso, pero definitivamente en este periodo iba a ser muy común tener estos matrimonios arreglados políticos, ¿verdad? Y que entonces se asume que tal vez en este caso era como la carta de presentación de ella ante el futuro marido, ¿verdad? Que entonces como que es una escena, o sea, es un retrato de ella con todos sus elementos elegantes, ¿verdad? Tiene este pin, tiene un collar, tiene este como tocado la cabeza súper elegante con perlas, tiene como 4 anillos puestos y pues un vestido bastante pues sofisticado, ¿verdad? Y de alta moda, era de una moda francesa de este momento, ¿verdad? Entonces, cómo es una mujer, una figura pues deseable, altamente deseable. Vemos en muchos de estos retratos, voy a enseñarles un par más. Aquí lo podemos ver también, que lo ha incluido en la imagen de la Virgen, que las mujeres muchas veces lo que hacían, la élite, era que pues básicamente se depilaban la frente porque era muy deseable tener como que una frente muy amplia, muy alta, y que entonces aquí pues se hubieran quitado, depilado, sacado con pinzas, no sé exactamente cómo lo hacían, pero todo como la primera pulgada, 2 pulgadas de pelo, y eso era muy común entre las mujeres. Em,
Este es un retrato que en sí es bastante extraño porque vamos a ver otros dípticos o no era fuera lo común que se mandara hasta la fecha, ¿verdad? Que se mande a hacer retratos de múltiples personas de una familia, ¿verdad? O de una pareja, pero en este caso es un poco extraño porque y es como muy creativo, muy inventivo del artista que él se le está acercando por una ventana. Eso en sí también es sumamente importante para comprender los roles de género. Esto es algo que tal vez para nosotros es bastante obvio, pero que ella está adentro, ¿verdad? Es uno de los primeros, es una imagen de uno de los primeros retratos que tenemos y donde queda claramente ella pues confinada, digamos, al espacio doméstico. Los hombres se encargaban de lo que pasaba en la esfera pública y las mujeres en el Renacimiento pues eran las que manejaban, gestionaban, digamos, el hogar y sin embargo, pues tenían pocos derechos y pasaban a ser propiedad de sus maridos. Entonces, todas sus propiedades, todo lo que ella tenía, pasaba a ser del marido, así como ella también. Em, el hecho de que los primeros retratos se hicieran en perfil no es de extrañar, porque aquí podemos ver otro ejemplo de uno que me parece muy bello, o sea, un retrato muy bello, un poco más temprano que el anterior. No sabemos exactamente quién es, pero tal vez Matteo Olivieri, y que está vestido como un humanista, ¿verdad? Como una persona que hubiera sido bastante educado en todo lo que son las humanidades. Y eh, aquí, pues, algo que les quería enseñar era precisamente cómo no era de extrañar que esos primeros retratos que se pintaban, y perdón, disculpe, se pintaban en perfil. ¿Por qué? Porque, pues, si se acuerdan, yo les había enseñado estos denarios, estas monedas romanas, y que era eso bastante, eran objetos que se coleccionaban durante el Renacimiento, estas monedas, se mandaban, o sea, en las búsquedas estas arqueológicas aparecían muchas monedas y se coleccionaban, y entonces emulaban estos retratos en perfil que se ven en las monedas, pues se estaba haciendo algo parecido con estos retratos pintados. Em, Paso ahora un poquito, o sea, nos pasamos un poco adelante en el tiempo a ver otro artista sumamente importante de Florencia durante el Renacimiento, pero que como muchos de los otros, pues viajaban para diferentes encargos artísticos, en particular para pues capillas o para pintar retratos. Y en este caso, esta es una de las imágenes, pues tal vez una de las más famosas de Piero de la Francesca. Es una imagen de la resurrección. O sea, habla de el hecho de que Cristo había dicho en vida que él iba a surgir de la muerte y entonces con esa preocupación mandaron soldados romanos a que pues que patrullaran, digamos, o que estuvieran ahí presentes en el lugar donde lo habían enterrado, precisamente para no tanto con el fin de que pensaban que iba a salir, sino que para que la gente no robaran el cuerpo de él. No querían que se robaran el cuerpo y que lo continuaran de venerar. Y entonces ahí ponen a estos guardas, todos los cuales se han dormido. ¿Cómo sabemos que son guardas como una guardia romana? Hay diferentes elementos que nos lo señalan, entre ellos parte de la inscripción que lleva este escudo que representaba la agrupación de soldados y también este elemento del casco de este soldado que está acá como acostado hacia atrás
que tiene muchos de estos elementos como orgánicos vegetales que serían muy comunes ver en muchos de los relieves clásicos. Hay gran interés en crear una composición, a ver, armoniosa, placentera y menos preocupación por ciertos aspectos como naturalistas. Por ejemplo, esta pose de este señor de acá, pues sería imposible considerando que en la historia lo que sucede es que los cuatro señores se duermen, los cuatro guardas se duermen, y bueno, eso sería imposible dormirse así. Pero ese no es el interés principal de Piero della Francesca, más bien es más conocido él por aspectos como la búsqueda de una composición muy balanceada, muy equilibrada. Y aquí empezamos a ver cosas como estas composiciones en triángulo, algo que vamos a ver muy comúnmente utilizado en el Alto Renacimiento, ¿verdad? Entonces, esta composición en un triángulo pues, nos da esta sensación de un equilibrio y una armonía. También hay, pues, tremenda capacidad a la hora de pintar. Por ejemplo, la túnica que anda puesto acá, nos deja claro que estamos ante un artista con muchísima capacidad para poder representar luces, sombras, la figura, pero notamos que el principal interés es pues precisamente uno compositivo, ¿verdad? Uno de crear una composición placentera más que el deseo de, por ejemplo, un deseo de un Masaccio que tenía ese interés principal en pues retratar algo de una manera que tratara de lo más posible o fielmente retratar cómo son las figuras humanas. Interesante, sabemos por la Biblia que Cristo los sepultan como que tapado, como en un hueco tapado por una roca grande, una piedra grande. Y en este caso, en vez, Piero de la Francesca ha decidido más bien dar la impresión de que él emerge de un tipo de sarcófago. Los sarcófagos eran, pues, clásicos, eran romanos. Y entonces, pues, interesante ver cómo este artista como que nos da la impresión de que estamos ante un artista que está haciendo lo que le da la gana, lo que le interesa hacer. Y sentimos que ya el mundo de arte se ha ido desarrollando tal de que los artistas se pueden dar ciertos lujos, ¿verdad? Y pueden hacer lo que ellos más desean. Interesante notar ciertos em, sí, bueno, uno también vemos una cara, él le dedica mucho esfuerzo y detalle a la cara de este Cristo que a mí me parece que es como que es muy serio, pero también bastante triste, ¿verdad? Se siente como cierta tristeza en esa mirada, nos mira directamente a nosotros. Otro aspecto que es interesante señalar es, y nuevamente, estas cosas que hace Perla Francesca, que uno se pregunta, pues mm, no es que no podía, es que escogió hacerlo así, ¿verdad? De que estamos tanto a la altura de los guardas en sea, estamos los estamos viendo a ellos como que estamos nosotros a la altura de ellos, por lo que si estuviéramos nosotros a la altura de ellos, entonces tendríamos que mirar hacia arriba a Cristo. Y sin embargo, miramos a Cristo como si estuviéramos de frente, totalmente de frente y no mirándolo desde abajo, que sería lo, pues, correcto en términos de perspectiva, pero que, pues, nuevamente estamos ante este artista que no se preocupa por ese tipo de detalles. Otra cosa que es interesante em, es interesante señalar es como de un lado los árboles están sin hojas, por otro lado están pues
con hojas, ¿verdad? En este caso estamos ante un paisaje un poco más desértico. En este caso, pues vemos como un paisaje como si fuera una ciudad, o no, tal vez no ciudad, pero sí que está más poblado, ¿verdad? Y entonces es interesante tratar de contemplar qué podría significar, cuál significado podría tener. Em, lo que yo he leído al respecto no me convence, pero que más bien es una cuestión de que lo que dicen es que pues es muy fácil caer en las tentaciones de que ofrece la vida, y que vivir pues una vida cómoda es mucho más fácil que pues vivir una vida de sacrificio. Pero no sé, más bien quería escucharles a ustedes, a ver qué se les ocurre a ustedes que podría haber significado, porque esa teoría no me convence de que cuál significado podría tener. Y a ustedes siempre se les ocurran cosas muy interesantes, entonces no sé qué se les viene a la mente. Yo tengo una teoría. Es que, bueno, se dice que en el árbol de la vida, que hay mano derecha es el lado de misericordia, el lado izquierdo es lado de juicio, y la columna central, esa es la de balance. Entonces, el Jesús está justamente en el centro, que es el balance, mano derecha, misericordia, donde hay ojitos, y mano izquierda es el juicio. Entonces, ¿sería el mano izquierda de él o mano izquierda nuestra? Lo de los espectadores, o sea, mano derecha nuestra. Normalmente sí se representa así el árbol de la vida, que se dice es el columna central, mano derecha y mano izquierda, o sea, mano de el lado de misericordia y el lado de juicio. O sea, este sería el Entonces sí, lado de misericordia y este sería es el lado de... es como camino de corrección o camino de la vida, camino de misericordia, donde uno puede escoger no cometer tantos errores y aprender con misericordia y el amor. Y por otro lado, uno puede cagársela, perdón por la palabra, Ujú. entonces aprender con el juicio, aprender a la dura. Ajá. Ujú. Y pero entonces, pero ¿por qué entonces? A mí me parece, y lo que no me queda claro es que entonces, no sería que yo quiero estar de este lado y no de este lado. Lil, adelante. Lo que pasa es que eso no, Sí. son como dos lados que existen y cada uno no, o sea, no es tan fácil de escoger, ¿verdad? No es Ujú, que uno escoge, sino sí existe dos caminos, nada más ujú. que uno ahí pasa de un lado al otro como en Y el diferentes etapas. centro es, ¿qué era? El centro era el balance. Sí, exactamente, el centro, ese es el balance. Ujú. Lil, adelante. Sí, eso está muy interesante lo que dice Ala, pero estoy pensando que también podría ser como que la parte de la derecha del Cristo, o sea, la izquierda nuestra, como que las hojas están, que no tiene hojas, que ya no tiene vida, esa fue la muerte que él Ujú, vivió, que ujú, él pasó, que vivió, que raro, vivió la muerte. Y entonces al lado derecho, como además tiene el pie ahí encima, como que ujú, viene saliendo del sepulcro, entonces todo está renaciendo, ujú, ¿verdad? Por la vida de él, algo así. O ujú, sea, ya ujú. para ponerse a buscarle una interpretación, yo la verdad al principio no lo había visto, pero si me pones a buscarle una interpretación, pensaría que puede ser eso. Sí, sí, ¿Cuál ambas, ujú, adelante. es? Ajá, perdón, es que casi que es lo mismo sería, porque sí, es como antes de Cristo, o antes de su enseñanza de Cristo, teníamos siempre el camino duro de juicio, y Ujú. Cristo llegó a enseñarnos el camino de misericordia. Ujú, Ujú. exacto. Y bueno, Sí, eso él sí. definitivamente es una figura, o es un parteaguas, digamos, en esta, Ujú, ¿verdad? exacto. Como está haciendo una diferencia ahí. Ujú. Y la bandera, ¿qué es esa bandera? No entiendo, me parece tan rara ahí. Em, No es Y de ahí que la aparece iglesia, pero sí, por la la iglesia. época, ¿no? Sí. em, no, ahorita no me acuerdo el detalle de la bandera, pero lo que sí es que anda esa bandera ahí, y que
como que se está apoyando en la pierna, como que sí está a punto de salirse también, como que con ese Sí, apoyo en la bandera y el apoyo en la rodilla, De hecho, eh, la iglesia- ya se va a salir de ese sarcófago, ¿verdad? Es como que el siguiente paso para adelante. Pues está muy tranquilo, pero a la vez sí yo le veo como mucha tristeza en esa cara. Puedo ser ujú. solo yo, pero yo sí le veo como mucha tristeza. mucho trabajo por Sí, delante. Y bueno, tal vez, Ay, dice, ahora sí. ahora sí me toca. Em, Piero de la Francesca, aquí podemos ver estas figuras que también, o sea, esta es una cuestión muy extraña porque, por ejemplo, no todos los cuerpos tienen piernas y hay como una confusión. ujú, Entonces, este, por ejemplo, como que, ¿dónde están las piernas de este? Mientras que Ujú. le vemos las piernas a este. Entonces, todo esto son juegos muy extraños y que, bueno, un último detalle que quería comentar sobre esta obra de Resurrección, que creo que pues son esos detalles interesantes, es que se supone que en la Segunda Guerra Mundial es San Sepolcro, que por cierto tiene pues este cuadro va a tener una relación directa con del nombre de este pueblo, ¿verdad? Que es el Santo Sepulcro, ¿verdad? Que se supone que en este pueblo quedó, em, eh, habían dos, em, no me acuerdo si ya se convirtieron en santos o no, pero dos personas que creo que en el cuarto siglo, se habían llevado parte del Santo Sepulcro a este pueblo y que pues como reliquia, ¿verdad? Y que entonces da nombre a el cuadro, o sea, da nombre al pueblo, el Santo Sepulcro, porque tienen pedazos de ahí del Santo Sepulcro, y pues es interesante considerar la importancia de esta obra en el sitio. Originalmente, donde está ubicado, es un fresco, está ubicado en un edificio que originalmente se usaba para gobernar y eso en sí también, un poco tal vez de lo que venía diciendo Ala, ¿verdad? Y como que el camino, los diferentes caminos que se pueden tomar en la vida y que pues se supone que también hace referencia a eso y a esa como posibilidad de los gobernantes de escoger eh, el camino que se puede tomar. En el edificio, que perdón, no les traje una foto del edificio, pero no es nada así como particularmente espectacular, se ubicaba este fresco, ¿verdad? Donde se ubica hasta la actualidad, y San Sepolcro había sido un pueblo que habían mandado después de la Segunda Guerra Mundial de básicamente de demolerlo, de bombardearlo, de deshacer la ciudad con la salida de los alemanes, pero porque todavía no se sabía que los alemanes se habían salido. Y que ya iban marcha para afuera y que no iban a hacer ningún otro daño. Y este oficial británico, había recibido órdenes pues, de usar todas las armas de su tropa para bombardear la ciudad y él se había acordado en ese momento, habiendo leído un texto de Aldous Huxley de 1925, que en un momento este señor se leyó ese texto, que ese texto de Aldous Huxley decía que una de las mejores obras de arte se encontraba en San Sepolcro y entonces él ni siquiera conocía, este oficial ni siquiera conocía la obra, pero a partir de eso decidió que iba a desafiar esos órdenes y entonces no bombardearon la ciudad, quedó esta obra, hasta la fecha la tenemos y pues muchas veces es importante como que darle el crédito a las personas que nos permitieron que tuviéramos todavía ciertas obras espectaculares eh, hasta la fecha. Entonces, ese es el famoso Tony Clark, que pues salvó la ciudad en sí de San Sepolcro e incluido esta obra de Francesco, Piero de la Francesca.
Esta es otra obra que nuevamente son estas cosas tan extrañas que hacía Piero de la Francesca. La obra en sí, y perdón, estoy viendo que no es de muy buena calidad la imagen, em, eh, o sea, es esto lo que estamos viendo, es sobre tabla, es sobre madera, óleo y témpera sobre madera. Piero de la Francesca fue uno de los artistas que se vio influenciado supuestamente por algunos de los artistas del norte que ya estaban usando óleo, entonces él empezó a experimentar con el óleo y no sabemos de qué se trata este cuadro, también es un cuadro que es un enigma totalmente, o sea, por un lado sí, obviamente es la historia de la flagelación o el componente bíblico de la flagelación, entonces, en donde flagelan a Cristo frente a, ¿cómo es que se llama? Eh, Pontius Pilate, ¿cómo se dice el nombre de él? Lil, ayúdame. Eh, Poncio Pilato. Poncio Pilato, gracias. Entonces, ahí está Poncio Pilato que está viendo la flagelación del pobre Cristo, pero no tenemos la más mínima idea de qué es lo que está pasando aquí con estos señores, ni siquiera quiénes son los que se supone que representan. Em, Entre cosas, pues, muy renacentistas, obviamente vemos el interés en este caso, vemos cómo el artista sí es capaz de pintar cosas como la perspectiva cónica, ¿verdad? Todo se alinea perfectamente, más o menos por acá es el punto focal de todas las líneas que surgen. Em, y también pues el interés en la arquitectura, por un lado la arquitectura clásica, ¿verdad? Que vemos en esta escena, pero por otro lado vemos elementos que podrían ser ejemplo de arquitectura que se vería en el Renacimiento. Hay muchas teorías de quiénes son estos señores, varias teorías, em, entre otras teorías que posiblemente representa a, em, a- que lo mandó a pintar el, el duque de Urbino, uno de los Montefeltros, cuando mandaron a matar, mataron a su hermano, otro de los Montefeltros, que como le digo, eran como una de las familias ahí de competencia los Medicis, que supuestamente lo mataron al hermano con sus dos asistentes, entonces que tal vez fue eso, y que hace referencia, digamos, a ese sufrimiento que se tuvo. Otra historiadora de arte sugiere que tal vez más bien representa a estos dos señores que en ese momento habían perdido sus hijos. Ahorita se me olvidan quiénes son los señores, pero que entonces que estos dos que vemos a un lado, perdón, vamos a ver un poco más de cerca, que estos dos señores representan señores de ese momento importantes que habían perdido sus hijos y que entonces esta figura del centro como que representa a ese hijo idealizado y que tal vez entonces es como un tipo de alegoría o paralelismo entre el sufrimiento, la pérdida del hijo de Dios con la pérdida que enfrentan estos padres con la pérdida de sus hijos. Eh, Otra teoría es que tal vez representa el, la pérdida de, eh, de los bizantinos ante los otomanos, que la caída de Constantinopla fue en 1453 y que entonces tal vez eso representa pues esa, esa pérdida porque y nuevamente, ninguna de estas teorías me convence mucho, pero ahí les cuento, que esta figura de turbante está mirando y que representa de cierta manera el hecho de que haya caído el imperio bizantino, que era pues cristiano, y que el emperador había llegado a Italia, había pedido, solicitado ayuda ahí en Florencia, además, y en, bueno, en Italia en general, en diferentes ciudades-estado, y nadie le ayudó, y que entonces pues ahí cayó el imperio bizantino y ganan pues obviamente los musulmanes en ese momento. Constantinopla se convierte en pues una ciudad musulmana en ese momento. Entonces que tal vez hace referencia a eso y pues
hay diversas teorías, hay otras más que igual son, son interesantes, pero que no hay nada que nos indique de qué se trata. Pero lo que me interesa señalar es cómo estamos ante un artista que de cierto modo tiene mucha licencia, ¿verdad? Para poder crear estas obras que son pues un poco extrañas. Otra de las teorías es que supuestamente había gente que se quedaba ahí sin preocuparse de lo que estaba sucediendo y que entonces tal vez estos representan esos señores, entonces, y que eso podría ser como referencia a esa pérdida de los otomanes, ante los otomanes, ¿verdad? Eh, aquí pueden ver un poco más de cerca. No tengo que salir, no tengo que ir. Sí, ay, ya son las 7:40, Dios mío, nadie me dijo. Ok, bueno, seguiremos la semana entrante con este retrato de los duques de Urbino, que este es el hermano Federico de Montefeltro que supuestamente había mandado a hacer, tal vez era el que mandó a hacer este cuadro y que este era posiblemente el hermano. Así que muchísimas gracias, perdón por todos las dificultades técnicas hoy.